contra quien pelear. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por allá. Bueno, buenas tardes, muchas disculpas por una demora involuntaria que tuvo que ver con inconvenientes técnicos. Así que bueno, ahora sí vamos a dar vamos a dar inicio al cuarto encuentro, a la cuarta sesión del ciclo Pensar Malvinas, que nos convoca a reflexionar, a pensar con la excusa del aniversario de la guerra. En esta ocasión tenemos el lujo de compartir este espacio con un queridísimo colega y amigo de la casa, el doctor Darío Barriera, que va a cerrar este ciclo de conversaciones que comenzaron con Edgardo Esteban, siguieron con Rosana Huber, Federico Lorenz, y tenemos el gusto con Griselda Tarragó, coordinadora del área del CIFI, de presentarlo y de que generosamente nos regale su tiempo esta tarde. Así que, bueno, muchísimas gracias, les doy la bienvenida y los invito a que se queden un rato con nosotros a reflexionar en esta última sesión. Gracias, Darío, y te paso la posta a Griselda para que lo presentes. Bueno, Darío, muchas gracias por sumarte a este ciclo de charlas con tu conferencia, tu conversatorio sobre el tema de Más allá de la guerra, investigaciones en curso, agenda de problemas, siglos XVI-XIX. Aunque seguramente no le haré justicia a la larga y magnífica trayectoria de Darío Barriera, voy a leer brevemente un CV acerca de su trayectoria para que lo compartamos. Bueno, Darío es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios de París y realizó su postdoctorado en la UNAM en México posteriormente. Se desempeña como profesor titular regular en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de Rosario. Es investigador principal del CONICET, con sede en el ISIR CCT Rosario, unidad ejecutora de la cual es vicedirector. Entre otros de sus méritos, fue director de estudios por la Escuela de Altos Estudios de París, fue profesor invitado por la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido titular de la Cátedra de América Latina por el IPEAT Toulouse e investigador de la Casa Velázquez en Madrid. Es investigador asociado del FRAMESPA en Toulouse, Francia. Actualmente es director del programa Malvinas y Atlántico Sur de la Universidad Nacional de Rosario y de la Diplomatura de Estudios Superiores del mismo nombre. Coordina Riesga, Red Internacional de Estudios sobre el Gobierno de Archipiélagos, y la Red de Historia de la Justicia. Desde 1997 dirige la revista Prohistoria y en la misma editorial las colecciones Historia Argentina e Historia y Cultura. Su libro, Abrir puertas a la tierra, ganó el premio de la Academia Nacional de la Historia en 2015 y el Premio Internacional de Historia del Derecho Indiano en 2018. Durante los primeros tiempos de la pandemia, publicó Grietas Argentinas, Divisiones Ordinarias para Pasiones Extraordinarias, y también, previamente, Historia y Justicia, Cultura, Política y Sociedad en el Río de la Plata, siglos XVI y XIX, y bueno, por supuesto, una inconmensurable cantidad de otros textos, artículos, libros y demás, que, bueno, en parte serán citados en esta conferencia. Bueno, Darío, te escuchamos y posteriormente a tu exposición podremos escuchar las preguntas que tengan para hacerle al conferencista.
Gracias. No, gracias a ustedes por la paciencia. La tecnología hoy no nos asistió, como diría una amiga, San Bill Gates nos ha fallado, pero bueno, estamos en marcha, que es lo importante, y ustedes han sido enormemente pacientes y eso es un gesto muy lindo. Más lindo aún es el gesto que han tenido de invitarme a este tremendo ciclo que armaron, porque, bueno, a ver, si uno compara, por ejemplo, para ir entrando en tema, lo que se hizo alrededor de Malvinas desde la academia, cuando se cumplieron 30 años de la guerra, y lo que se hizo este año, 10 años después, con el 40º aniversario, se podrían sorprender bastante. Digo, este año hubo muchísima actividad académica alrededor, potenciada por el número redondo de aniversario, pero 30 también era un número redondo y pasaron solo 10 años. Pero ¿qué 10 años? Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, porque creo que justamente la última década ha sido el periodo durante el cual se produce verdaderamente una explosión en cantidad y en calidad de investigaciones sobre Malvinas. Para quienes ya hayan estado en interescuelas, lo siento, voy a repetirme. Para quienes no hayan estado, me alegro, porque van a poder escucharme y podemos conversar. Así que voy por ahí, que avisa nuestra libro. Ya lo dijo Federico Lorenz en su incisivo libro Unas islas demasiado famosas. Malvinas significa casi siempre, para un argentino o una argentina, el nombre de una guerra, el nombre de una cuestión diplomática y el nombre de una causa nacional. Federico también dijo que las fechas clave de la historia de Malvinas parecen congeladas en torno a dos momentos traumáticos de su historia, 1982 y 1833. Yo me atrevo a decir que más allá de algunos ambientes sáulicos, el hecho al que hace referencia 1833 es para nuestras agendas profesionales y para las currículas escolares más opaco, ignorado u olvidable que las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807 o el bloqueo anglo-francés a Buenos Aires entre 1838 y 1840. ¿Qué sucedió en la relación entre el campo historiográfico renovador argentino y Malvinas como posible objeto de estudio después de la normalización universitaria post-dictadura? ¿Qué relaciones estableció la profesionalización del campo historiográfico argentino con este significante que de pronto se había vuelto tan potente a causa de su referencia con la única guerra convencional que libró la República Argentina contra una potencia extranjera durante el pasado siglo XX? Como el universo alcanzado por estas preguntas es muy vasto, yo voy a recortar mi observación a la relación entre historia regional, entre la historia regional surgida de la renovación historiográfica argentina de los años 80 y el archipiélago malvinense durante el periodo colonial y los primeros años posrevolucionarios. Ese va a ser el objeto de análisis. Durante aquellos años, ninguna de las investigaciones regionales desarrolladas al amparo de la agenda renovadora comenzaba ni terminaba en el archipiélago malvinense, y aparentemente no había ninguna razón por la cual esa ausencia tuviera que ser explicada. Tácitamente parecía claro para todo el mundo que Malvinas no era un tema para la historiografía regional renovadora. El primer dato útil para hacer este diagnóstico es que en 1900, o sea, para empezar a tratar de entender por qué pasó esto, es que en 1983 Malvinas era un significante cuya semántica se había adherido sólidamente no solamente a una guerra, sino además a una derrota. Además, en los discursos progresistas y democráticos, aunque no solamente en los democráticos, inmediatamente posteriores al 82, la guerra había sido el último manotazo de ahogado de la dictadura para mantenerse en el poder, y por lo tanto
toda su conceptualidad quedaba alcanzada por los efectos de un proceso novedoso, que era el de desmalvinización. La recomendación de desmalvinizar todo suele imputarse al politólogo francés Alain Rouquier, quien le habría advertido a varios asesores de Raúl Alfonsín e incluso al mismo presidente Alfonsín. En un reportaje que Osvaldo Soriano le hizo en París para la revista Humor hace mucho tiempo, y mucho antes de diciembre del 83, ella había puesto su posición blanco sobre negro. Cito: quienes no quieren que las Fuerzas Armadas vuelvan al poder tienen que dedicarse a desmalvinizar la vida argentina. Eso es muy importante, desmalvinizar, subrayado. Desde 1984, entonces, sectores muy amplios del progresismo académico, intelectual y político argentino se abrazaron a este mantra. Desmalvinizar era desmontar el máximo sostén que podían tener las caras visibles de una dictadura que, no olvidemos, había gozado de cierto consenso social. Y tampoco olvidemos que el gobierno democrático ya había decidido iniciar juicios contra varios militares del gobierno de facto por los crímenes cometidos durante el mismo. Entonces, en la segunda mitad de los años 80, desmalvinizar algunas veces fungió como sinónimo de desmilitarizar. Y esa sinonimia, que a la postre demostraría tener algún costado torpe, provocó miradas muy sesgadas sobre el archipiélago y, digamos por ahora, que quizás haya cercenado la posibilidad de abordar Malvinas en diversas historias que podían incluirla. Aunque, como ha demostrado en su último libro Daniel Chao, el Estado argentino se ocupó de los veteranos inmediatamente después de la guerra, con diferencias de énfasis y de orientaciones, la ciencia argentina en general y las ciencias humanas en particular no reaccionaron frente a Malvinas como problema de manera inmediata. No estoy diciendo que nadie le haya prestado atención. Digo que no constituyó un tema prioritario para los científicos del país que había perdido la guerra. Los primeros en empuñar la pluma sobre el conflicto bélico y su resolución fueron periodistas, escritores, militares, diplomáticos y algún filósofo. Estoy pensando en León Rosich. Las esquirlas de la derrota bélica, pero sobre todo la mímesis del tema con posibilidades totalitarias o con nacionalismo enfermizos, esta expresión no es mía, es de Luis Alberto Romero, provocaron una suerte de efecto contaminante. El supuesto de que una victoria argentina hubiera prolongado la dictadura y la subordinación de toda su historia a los fogonazos de la guerra encajaron todo el pasado del archipiélago malvinense en un significante hipertrofiado de pasado inmediato. Federico Lorenz dijo ya en 2012 que los intelectuales vieron al tema como una punta de lanza para las reivindicaciones de la dictadura por un lado y del nacionalismo escolar por el otro. Ese parece ser otro de los efectos no deseados de la desmalvinización. Es posible entonces que la renovación historiográfica de los años 80 en su vertiente regional y colonial, aunque no solamente en ella, no haya querido o no haya podido asignar un lugar para Malvinas por razones contextualmente comprensibles. Pero el argumento situacional me parece que no alcanza. Ese pasado largo del nudo Malvinas, por ejemplo, su lugar en el virreinato peruano, su papel en la creación del virreinato rioplatense, su ingreso en las conversaciones de los ministros españoles aún antes de la colonización francesa, ese mismo proceso, el de la colonización francesa, la cesión de Luis XV a Carlos III, todos los conflictos que hubo con Gran Bretaña desde 1765 hasta 1833, tampoco entraban en la agenda renovadora, pero por otras dos razones. La primera es que esas temáticas que podían incluirla entre 1930 y 1970 se las había apropiado una historiografía jurídica, política y diplomática que, si bien era competente, también era muy tradicional. Dentro de este conjunto podrían incluirse además las percepciones que ligaban a Malvinas solamente con el reclamo soberano y como una cuestión de derecho internacional público. Era la misma historiografía que estudiaba otros aspectos de la historia política del periodo colonial y dialogaba en círculos reducidos, cuya caja de resonancia podían ser la Academia Nacional de la Historia, que todavía estaba muy cerrada
al diálogo con las historiografías universitarias, hoy eso ha cambiado un poco, o alguno de los foros del nacionalismo local. Entonces, ese sector que trabajaba esos temas no fue interpelado ni reinterpretado en absoluto por los renovadores de los años 80, que miraban hacia adelante con claves teóricas y metodológicas que no exigían la revisión de este bagaje abocado a la publicación de documentos y de narraciones en claves que el proceso renovador no tenía cabida para darle. La segunda razón es concurrente con la primera, ¿no? Pero atañe a un aspecto más relacional. Como seguramente muchos ya lo saben, pues me han oído decirlo muchas veces, las historiografías no son entidades con existencia propia que se relacionen entre sí como si fueran personas. Son etiquetas que usamos para organizar producciones de actores académicos que en definitiva somos personas de carne y hueso. Salvo escasas excepciones, casi todos los autores que produjeron profesionalmente sobre la historia de Malvinas antes de 1982 tenían una proximidad ideológica y relacional con ramas de un nacionalismo que era también próximo al catolicismo y al militarismo. Si los historiadores españoles que abordaron el tema pertenecían, por ejemplo, a las redes ultracatólicas y hasta fueron cercanos al franquismo, la mayor parte de sus pares argentinos, católicos, socialistas y antiperanistas, en combinaciones variables, no se encontraron incómodos con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76, ni con la dictadura que le siguió. Algunos incluso participaron en planificación y enseñanza académica durante ese periodo. Al revés, entre los renovadores de la historia regional de los 80 se contaban muchos afectados por diversos mecanismos desplegados por la dictadura para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas. Eso explica perfectamente que, más allá de cuestiones ideológicas, deplorasen todo lo que tuviera algún tipo de contacto con esa dictadura. Si Malvinas era un significante portador de ese contacto, hay que agregar que el colectivo renovador, inicialmente menos heterogéneo que el otro, tampoco se planteaba valorar científicamente la producción de los nacionalistas, relacionalmente ubicados del otro lado de una línea imaginaria trazada a partir de realidades que eran dolorosamente tangibles. Entonces, con base en estas consideraciones, yo sugiero que el veto sobre el tema Malvinas como parte de una investigación regional renovadora entre los 80 y los 90 no se explica solamente por el contexto desmalvinizador dominante en el ambiente académico e intelectual del periodo, sino que se construye también en asociación con estas otras dos configuraciones que son muy específicas del campo profesional y que tienen una historia que empieza mucho antes que la guerra. Tiene una historia mucho más larga. Yo la estiro hasta el año 30. Hay una foto que me permite constatar todo esto. Como todos sabemos, con el cambio de milenio, Sudamericana y Planeta publicaron aquellas dos monumentales historias de la Argentina y de la nación argentina respectivamente. Ahí se puede ver una foto donde podemos constatar los elementos que acabo de mencionar. Miren, en la de Sudamericana, bajo la dirección general de Juan Suriano, participaron sobre todo investigadores del CONICET y de las universidades públicas de todo el país, para entonces percibidos y autopercibidos como protagonistas de la ya mentada renovación. Las únicas referencias a Malvinas que se pueden encontrar en esa colección están en el capítulo de Susana Bandieri, que es el tercero del volumen 5, y en la introducción al volumen 10 de Juan Suriano. Estas últimas están vinculadas a la guerra del 82. Después Juan y Mirta Lobato, publicaron el Atlas de la colección. En el Atlas aparece una sola mención a la gobernación de las Islas Malvinas, otra al Marqués de Loreto, una al Virrey Arredondo, pero, por ejemplo, no aparece nada sobre Malvinas durante el periodo rosista. Ni siquiera se menciona el ataque de la fragata norteamericana Lexington a Puerto Soledad en 1831, ni la invasión británica de 1833 a la comandancia política y militar, dependiente, cito el documento, del gobierno de la República. Quiero decir, eso pasó en una historia que está comprendida en la historia argentina.
En el Atlas no hay nada digno de mención entre la exploración del virrey Arredondo y la guerra de abril de 1982. En la Historia de la Nación Argentina, publicada por Planeta y la Academia Nacional de la Historia, al contrario, intervinieron mayoritariamente elencos vinculados con esa institución, con la Academia, y con el Instituto de Historia del Derecho, aunque fueron invitados a participar colegas que identificamos con la renovación historiográfica de los 80, como Jorge Hellman, Zacarías Mutuque, Hernán Otero o Lila Caimari, indiscutiblemente renovadores. Pero al contrario de la obra de Sudamericana, esta incluye el tópico Malvinas por todas partes. Está en varios capítulos del tomo 1, del 2, para el periodo que allí se denomina español y no colonial, donde se describen las comunicaciones marítimas y portuarias, en la organización como política de la gobernación de Malvinas, como subordinada a la de Buenos Aires, se describen los conflictos entre España e Inglaterra. En el tercer tomo, el archipiélago aparece mencionado entre las erogaciones de la Real Audiencia de Buenos Aires. Está en la expedición de Malaspina. Se consigna la lista de gobernadores de Malvinas. En el tomo 4, Dora Selton la incluye en su texto sobre población. En el tomo 5, dedicado ya a la República Independiente, la usurpación inglesa de Malvinas a comienzos del 33 recibe un tratamiento importante y también tiene su lugar en la historia del clero regular del periodo, a cargo de Ernesto Meder. El resto de los tonos no desentona para nada. Ofrece muchas entradas sobre el archipiélago y en el caso de los consagrados del siglo XX está mencionado en función del arquetipo cultural del gaucho, vuelve a aparecer en las consideraciones sobre población, tomo 7, vuelve a aparecer en el análisis de los territorios nacionales, tomo 8, como escenario de la guerra de 1914, la guerra mundial, tomo 8, por supuesto está muy tratada la guerra de 1982, presente tanto en los análisis de equilibrios internos de las Fuerzas Armadas en el gobierno, SIC, en esos términos, y de la derrota como derrumbe de la dictadura. También SIC en esos términos, y por eso dije que no solamente eran los progresistas los que pensaban esto. Malvinas aparece en esta colección también en el análisis de política internacional, pero antes de la guerra y después de la guerra. Aparece en los tomos 7, 8, 9 y 10. La presencia del tópico también puede constatarse en el análisis sobre la economía del siglo XX, sobre el periodismo, sobre la vida cotidiana, sobre la universidad y hasta el teatro. Por si el contraste entre las colecciones no fuera suficiente, el volumen 8 de la Nueva Historia de la Nación Argentina presenta un capítulo enteramente dedicado al análisis militar de la guerra, lo que era tanto impensable en el índice de la colección editada por Sudamericana como solo posible en la editada por Planeta, justamente por el lugar que ocupaban por entonces las historiografías corporativas en el tipo de polifonía que organizaba la Academia Nacional de Historia. Ahora bien, esta es la foto, la foto del año 2000 da la razón, es decir, Malvinas es aparentemente un tema de la derecha, para decirlo muy rápidamente. Es grosero, yo sé que Rosana Guber ha explicado muchas veces que la distinción derecha-izquierda no sirve para esto, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, para lo que ella lo dice, pero aquí estaríamos haciendo otro tipo de análisis más recortado entre una historiografía renovadora y progresista y otra que era considerada de derecha por el progresismo. Creo que todos entendemos que me refiero a esto y a esta foto. Eso vale para este momento nada más. Ahora, este sector de la comunidad académica que tuvo muy presente el tópico Malvinas, estaba ligado, como ya dije, a historiografías corporativas del siglo XX, pero también estaba ligado a idearios nacionalistas, católicos y hasta militaristas, predominantes entre los autores convocados por la Academia. Además, lo hizo casi siempre subordinando el objeto de estudio a la cuestión nacional o a la causa nacional. El otro sector, el sector renovador, el que casi había ignorado la historia de Malvinas como si nada tuviera que ver con una historia nacional siquiera regionalizada, insisto, con la excepción de lo escrito por Bandieri, había producido o experimentado una suerte de forclusión, probablemente para desmarcarse de la identificación entre causa nacional y el nacionalismo. Entonces, consciente o inconscientemente, de esa manera
se alejaba cualquier posible acercamiento con algo que tuviera que ver con esa dictadura que había intentado recuperar de un zarpazo la soberanía de las islas, pero que en 1976 había arrebatado la soberanía a todo el pueblo argentino, tomando el poder violenta, ilegal e ilegítimamente. Ahora bien, el tiempo pasa, gran escultor, y la situación se modificó. La situación se modificó por razones que atañen al campo, pero también por otras que son externas al campo y que son las que en general mueven al campo, las cuestiones sociales. Entre las razones de campo, la historia regional que a comienzos del siglo XXI se había vuelto decididamente espacialista, estaba desbordada de novedades, de conexiones, de nuevos sujetos, minorías étnicas, religiosas, mujeres, infancias o nuevos enfoques, el género, la endogénesis, el ambiente, el ordenamiento territorial, la globalidad de la crisis. Pero esto fue así porque por fuera del campo ocurrían cosas que incidían sobre el campo. Aunque con dificultades notorias, el proceso democrático se afianzó en la Argentina y no es imposible que los científicos sociales hayan comenzado a hablar de Malvinas porque durante los años 90 un nuevo sujeto ganó visibilidad social. Así como lo hicieron los movimientos de mujeres, de ambientalistas y de piqueteros, el movimiento de veteranos de la Guerra de Malvinas mejoró su modelo organizativo, hizo pública una agenda propia y como otras demandas sociales emergentes de la crisis de los 90, enfatizo que para mí el 2001 fue solamente la detonación de una crisis largamente gestada durante los 90, fueron advertidas por unas ciencias sociales que habían madurado en el mismo humus. El primer síntoma editorial de este cambio está justo al inicio del siglo XXI, y es la publicación de ¿Por qué Malvinas?, el pequeño pero potente libro donde Rosana Guber ya proponía desnaturalizar los vínculos entre el archipiélago, la guerra y la causa soberana. Ese librito funcionó como el primer aguijón que puso blanco sobre negro las incomodidades provocadas por la identificación de la guerra con la dictadura y propuso no solo pensar las experiencias de los veteranos del conflicto, sino las experiencias de los argentinos con el tema, en toda su amplitud. Guber buscaba las razones del consenso que tuvo inicialmente la ofensiva militar argentina sobre el archipiélago para ver de qué manera Malvinas expresaba una presencia de una historia tumultuosa, inquietante y frecuentemente sanguinaria. Uno de sus grandes aportes fue el de señalar que los cultores de la causa Malvinas estaban lejos de ser un sujeto homogéneo y que la idea de la recuperación de las islas no solo tenía un recorrido profundo y sinuoso, sino que hacia 1982 estaba socialmente disponible para ser movilizada. Creo que el libro de Guber, pero sobre todo el ambiente sociopolítico y científico donde se gestó y sobre el cual incidió, propiciaron que los sectores académicos vinculados a la renovación historiográfica comenzaran a pensar que Malvinas podía ser un objeto posible más allá de la guerra. El libro, me parece, operó como una especie de dispositivo de habilitación. Fue una verdadera intervención en el campo de las ciencias sociales y abrió caminos. Además, fue decisivo para encuadrar varios trabajos de historia reciente que se vincularon con las experiencias de la guerra. Voy a pasar muy rápido por la sola mención de un polémico libro publicado por Fondo Cultura también en 2003, que se tituló La imagen del otro en las relaciones entre Argentina y Chile, de Pablo Lacoste. Digo rápido porque ahí se dedican algunos párrafos a Malvinas, me parece justo mencionarlo, pero el propósito del libro es rastrear los nacionalismos territoriales de Chile y Argentina. Ahora, la primera expresión académicamente lograda y de alto impacto que conecta a Malvinas con una historia regional profesional y renovada al calor de los 80 y 90, el primer síntoma de cambio producido dentro del campo de la renovación historiográfica argentina es el gran libro de Susana Bandieri, Historia de la Patagonia, publicado por Sudamericana en 2005. Ahí el archipiélago aparece, primero en clave de geografía física como área de predominancia del clima marítimo, después
como zona de la expansión del ovino, después cruzada por historias de navegantes, descubridores y colonizadores. Bandieri incluye Malvinas cada vez que puede, es decir, como lugar de educación para un tehuelche que acompañó a Master en sus viajes por el sur, como espacio de una disputa con el Imperio Británico, como espacio de acción de los misioneros, algo sobre lo cual hay muchos estudios precedentes a causa de la acción de franciscanos, mercedarios, dominicos y salesianos en las islas, y sobre todo como espacio productivo. Entonces, así como lo hizo con la región noroeste de la Patagonia Argentina, Bandieri inscribió también la espacialidad del archipiélago despegándose de los límites territoriales. Las páginas donde ella retrata una regionalización basada en zonas de contacto e intercambio con una Patagonia sureña binacional, son ejemplares. Hay miradas posteriores que están incididas por este aporte de Bandieri, por esta renovación regionalista, incluso desde afuera del espacio disciplinar de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, en los trabajos arqueológicos de María Jimena Senatore sobre la Antártida, sobre la zona del Estrecho, sobre la Patagonia Atlántica. Su libro sobre la colonia Florida Blanca es proverbial al respecto. Y trabajos como los de ella enseñan cómo se puede recuperar la producción clásica de Malvinas y engarzarla, interpelarla e engarzarla en clave de un análisis regional y regionalista. A pesar de estos pequeños brotes, digamos, que se producen entre 2005 y 2006, Federico Lorenz, ese mismo año 2006, tenía razón cuando afirmaba que hasta la guerra misma de Malvinas como tema todavía era un tópico medio vacante, ¿no? Apenas abonado por los trabajos pioneros de Guber y por las cosas que él había empezado haciendo. Y esto es así porque, salvo la publicación de un libro que no recibió demasiada atención, 1833, de Arnoldo Canclini, se publicó en 2007, y de propuestas más ensayísticas, como Salen las heridas, de Vicente Palermo, en 2007, que se propone, él lo dice, su propósito es destruir la causa Malvinas, o después con Fantasmas de Malvinas, que es del mismo Lorenz, publicado en 2008, no fue hasta la coyuntura del Bicentenario, pero el Bicentenario de la República Argentina, en 2010, que se produjo otro salto, esta vez abonado por una agenda científica impulsada desde el Estado Nacional. La Biblioteca Nacional, por ejemplo, publicó selecciones de fuentes orientadas a la enseñanza en escuelas secundarias en formato papel y electrónico, reuniendo contribuciones muy renovadoras, Lorenz fue uno de sus autores, con un discurso de presentación escrito por el entonces ministro de Educación, Silioni, que vinculaba educación, memoria, identidad nacional y continuidad en el reclamo soberano. Esa publicación es toda una novedad. Ese tipo de combo es una novedad. Otro tanto sucedió en el 30º aniversario de la guerra, en 2012, que impulsó algunas publicaciones de divulgación, entre las que me parece a mí se destaca, con diferencia, una del Ministerio de Educación de la provincia de Chubut, que se titula Malvinas, Soberanía, Memoria y Justicia, en 2 tomos, del antropólogo Sergio Caviglia. Edasa reeditó Las guerras por Malvinas de Lorenz y con muy poquito delay, Paidós, en 2014, publicó también de Lorenz Todo lo que necesitas saber sobre Malvinas, que me sigue pareciendo un libro absolutamente completo y necesario para quien se quiera meter en el tema, cualquiera sea el periodo. Es la mejor manera de ingresar. Ahora, ¿qué pasaba con la investigación? ¿Qué pasaba detrás de toda esta comunicación? Bueno, no mucho. En 2014 fue otro aniversario, el 50 aniversario de la presentación de la Delegato Ruda ante el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, el que propició una convocatoria del Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Educación, así como de la novísima Secretaría de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Esa convocatoria era
proyectos de investigación Malvinas en la universidad. Esto ponía a disposición de equipos ya formados o de otro de reciente formación los siempre indispensables recursos financieros. De esta convocatoria pueden destacarse varios proyectos. Hay varios colegas que pudieron viajar incluso a las islas con ellos. Pero voy a señalar sobre todo el que originó un libro coordinado por el recordado Daniel Villar en la Universidad Nacional del Sur, titulado Malvinas, Hombres, Ganados y Tecnología Rural Criolla, que abordó la relación entre la población rioplatense y la tecnología ganadera en Malvinas a comienzos de la ocupación británica. Los autores inscribieron la historia del archipiélago tanto en el espacio patagónico como en una perspectiva de historia de las tecnologías ganaderas, toda vez que la agricultura, como saben, no prosperó en el archipiélago durante ese periodo. Y el libro corrige una injusticia historiográfica flagrante, porque si en casi todas las historias de la ganadería argentina que hemos leído se reconocen las contribuciones británicas al mejoramiento de las especies y de la tecnología, ellos propusieron una mirada inversa. No es casual que el aporte haya llegado desde Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque nuestra historia regional, renovada y todo, es mayoritariamente pampeana, en menor medida es andino-litoraleña, pero sobre todo es bastante seca. Se habla bastante poco del agua. Malvinas, como cualquier archipiélago oceánico y como nuestras costas marítimas, exige de saberes sobre los mares con los cuales, salvo algunos grupos dedicados al tema, como el GESMAR de Mar del Plata, como los de la Universidad de Tierra del Fuego o como el CEMPAT en Puerto Madryn, no todas las historias regionales han dialogado. Probablemente sea por eso que las historias marítimas que todavía permanecen como referencia, como la de Burcio, 1972, o la de la Armada Argentina del 82 hasta el 93, se editó durante 10 años, son obra justamente de miembros de la Armada. Pero las condiciones de producción de esas investigaciones están signadas por los compromisos y las trayectorias de los miembros de esa institución, lo que diseña un amplio arco que va desde gente que ha defendido honrosamente el territorio hasta gente que ha participado de algunos de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura. Entonces, la perspectiva multidisciplinar, que es indispensable para las agendas que quieran incorporar a Malvinas y que quieran incorporar sobre todo Malvinas a problemas generales. Por esto que me permito llamar la atención sobre trabajos que provienen también desde otras disciplinas. Por ejemplo, los de Carla Lois sobre la Terra Australis desde la geografía cultural. Los del biólogo Alejandro Winograd, quien además ha hecho contribuciones importantísimas en el plano editorial, codirigiendo desde 2003 una colección de fuentes en español publicada en Eudeva con el concurso del Museo del Fin del Mundo de Ushuaia. Los trabajos de Sofía Haller, quien ha explorado las relaciones entre extractivismo y expansión capitalista en la costa patagónica y en las Islas Malvinas, bajo la dirección de Julio Besub y de Susana García en el CEMPAT. Haller, por ejemplo, fue una de las investigadoras que visitó el archivo Jane Cameron en Puerto Stanley y ha publicado artículos sobre los registros portuarios del archipiélago durante el siglo XIX. Junto con Besub, dieron a conocer resultados sobre las conexiones entre las islas, el continente y ambos océanos desde un enfoque remozado, ya no solo por la historia regional, sino también por perspectivas de historia global y conectada. Desde el CEMPAT también el antropólogo chileno Joaquín Bascopé insiste en desnacionalizar las historias de Malvinas, Tierra del Fuego y Magallanes para historizar canales de comunicación interregionales independientemente de las cuestiones soberanas nacionales. Haller, por ejemplo, participa también de un libro colectivo dirigido por Susana García que se llama En el Mar Austral, donde se aborda la historia natural y la explotación de la fauna marina en el Atlántico Sur. Contiene estudios de Irina Podgorny, de Alejandro Martínez y de Marcelo Reguero, entre otros. Personalmente he publicado ya algunos trabajos sobre el archipiélago desde una clave que recoge las enseñanzas del microanálisis y de la historia de los espacios políticos
en clave regional global, tratando de enfocar el equipamiento territorial, las discusiones cortesanas y los problemas de derecho con las disputas entre los imperios a finales del siglo XVIII. En esa misma dirección señalo los aportes de Carolina Martínez y de Martín Wasserman, que analizan cuestiones de alta política, cartografía y redes comerciales, situándose ahí a caballo entre la gran política y el gobierno local, y que este texto me parece que puede contarse entre los aportes más originales que incluye a Malvinas en una historia tardocolonial. Entonces, todos estos enfoques escapan a lo que en algunos medios académicos, para denominar a las producciones historiográficas que subordinan sus enfoques a una hipotética utilidad diplomática, se denominan miradas soberanistas. Creo que estas agendas de trabajo ya existentes y otras que podrían ponerse en marcha pueden, y por razones que al mismo tiempo son historiográficas y políticas, yo creo que deben, retomar el legado de la historia regional y conectarlo con las historias transnacionales, historias conectadas o globales. Para ir terminando, una de las claves de la renovación historiográfica posterior a 1983 fue advertida muy tempranamente por Emma Chibotti hace 30 años. La agenda de la renovación fue la agenda de los renovadores. Esos hermanos mayores generalmente se habían formado en el exterior durante exilios forzados. Eso implicó que, junto con sus preocupaciones científicas, introdujeron en el ambiente académico que reorganizaban también valoraciones e interpretaciones sobre el campo que incidirían decisivamente sobre su presente y sobre su futuro inmediato. Aunque sea con pantalla de por medio, estamos en un ambiente que es de sociabilidad académica y acá tenemos que hablar de estas cosas. Hace muchos años sabemos por Bruno Latour que la vida social de los investigadores, sus relaciones, sus inclinaciones, sus preferencias, sus redes, incide sobre la ciencia que produce. Eso nos permitiría comprender unas cuantas cosas sobre el desencuentro entre los renovadores y Malvinas. Voy a retomar un poco lo que ya he presentado. ¿Por qué? Porque si entre quienes lideraban aquella renovación dialogaban de buen grado con antropólogos, geógrafos, sociólogos, urbanistas o economistas, entre los cuales se contaban muchas víctimas de tortura y desaparición forzada a mano de la dictadura, compañeros de exilio, tanto como víctimas de cierre de carreras, por ejemplo, durante la intervención universitaria de 76, esos mismos renovadores no estaban tan dispuestos a dialogar con quienes cultivaban la historia del derecho, la historia militar o la historia de la Iglesia. Y esto es absolutamente comprensible, porque esas líneas habían sido practicadas de manera corporativa, es decir, los principales historiadores del derecho eran abogados, los de la Iglesia eran curas o religiosos y los de las Fuerzas Armadas eran militares, algo que además estaba muy mal visto en el proceso de profesionalización, es decir, esta es una razón estrictamente de campo. Y el campo relacional colocaba a los cultores de unas y otras historias en polos opuestos. Esto es una cuestión absolutamente social. Los practicantes de estas historias corporativas estaban alejados de lo que podría considerarse un campo profesional ligado con la universidad pública, tanto como estaban alejados de los espacios culturales e institucionales democráticos. Su trama social estaba más bien ligada con un mundo al que los renovadores conocían bien y que con muy buenas razones denostaban, que era el universo de las relaciones sociales académicas que se habían sentido a gusto durante la dictadura. Durante los 80 y hasta muy entrados los 90, algunos temas quedaron identificados con los marcos referenciales de quienes los trataban o de quienes podían interesarse en ellos. Es algo muy parecido a lo que pasó en Francia en los 30 y en los 70 con la historia política. Es decir, cuando la creación de la revista Nals, que la historia política era la bestia negra, y con la renovación posterior al 68, que es muy curioso porque no se entiende cómo una generación de historiadores tan politizada como la del 68 detestara la historia política. Solo se puede comprender si ponemos esto en juego en el análisis. Entonces, el universo Malvinas, toda su historia previa,
a la guerra con Gran Bretaña, quedaba claramente incluso en estas generales de la ley, es decir, como un tema que estaba bajo la órbita de los otros. Puede decirse tranquilamente que también en esta cuestión se tiró al niño con el agua sucia. Cuarta cuestión. Alguien podría preguntarse en este auditorio como cualquier otro, con todo derecho, si la ausencia del archipiélago en la historia regional argentina de los 80 y 90 no podría deberse a una supuesta escasez de fuentes. Ante una hipotética pregunta de este tipo, mi respuesta es negativa. Yo creo que no. Si bien no habían sido detectados todavía en los archivos algunos de los recursos preferidos por aquella historia regional, por ejemplo, serie de recaudaciones, precio, inventario de estancias, transacciones de tierra o viajes de barcos, sí existía un abundante volumen de fuentes impresas e inéditas que permitían analizar en clave regional temas como la defensa del territorio virreinal, el tráfico de animales, la relación entre los puertos o las disputas por el paso bioceánico. Es evidente que las fuentes no eran un obstáculo. Pero no estoy planteando esto como un reclamo, no es algo que tendría que haber ocurrido. Todos sabemos que aquella historia regional se hizo con un mínimo de recursos y con un máximo de capacidad y de imaginación. Como les decía, bueno, me adelanté un poco, pero la conclusión es esta. Mi intervención no tiene para nada el propósito de redactar un reclamo, sino al contrario, un intento de comprensión sobre lo ocurrido para poder seguir adelante y trabajar. Y una forma de honrar la buena historia regional que hicieron nuestros maestros pasa por aprovechar sus enseñanzas, que no son pocas. Seguir los circuitos de los agentes, diseñar los espacios que dibujan sus trayectorias, visibilizar los desafíos que se plantearon, rescatar las categorías nativas, volverse más interdisciplinares y dialogar con la historiografía internacional en clave de problemas profundos y no de tópicos que están de paso. Y nos toca hacerlo hoy en un registro diferente, porque si la historia regional de finales del siglo XX se esperaba que enriqueciera la historia nacional, eso hoy parece una ganancia tan obvia que no puede ponerse como propósito, como objetivo. Hoy tenemos que pensar en Malvinas como objeto de historia que son regionales, políticas, biológicas y económicas, y por eso mismo también son historias globales, transnacionales o conectadas. Para quienes estamos interesados en los siglos que denominamos coloniales, la historia de las islas se encuadra en las disputas que al menos 3 imperios europeos libraron en el Atlántico Sur durante el take-off del capitalismo, con escenarios gemelos y coetáneos en otras áreas. Por ejemplo, el archipiélago filipino, al sureste de China, el estuario de Madrás, al sur de India, el Caribe americano. Esta historia enreda este proceso en varias historias nacionales. Si, como dijo Federico Lorenz hasta hoy, participar activamente en las discusiones sobre la disputa por las Islas Malvinas genera amigos y enemigos, fin de la cita, es hora de que nos reconozcamos como interlocutores que no caben en ninguna de esas dos categorías, porque aunque demos combates por ella, hacer la historia no es hacer la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Isabel. Todavía no, vamos a esperar a ver si aparecen preguntas del... Yo mientras tanto quería preguntarte o, bueno, sugerirte una reflexión, porque recorriendo tu trayectoria, además de, bueno, de toda tu producción, como historiador has sido un gran instalador de agendas, de temas nuevos, de propuestas, de no solo temáticas, sino de investigación que abrieron campo para mucha gente, que se concretaron en institutos, en becarios y demás, ¿no? Como, bueno, tu línea de trabajo sobre historia social de la justicia. Y sorprende, ¿no? Este tema que
por el que te decantás en esta etapa de tu vida profesional, que está cruzado, como vos bien lo expresaste en tu conferencia, por cuestiones un tanto diferentes a otras agendas políticas, a otras agendas historiográficas que tuviste. Se me coló lo político porque lo siento como un tema muy político, ¿no? Y también atravesado por grietas diversas, como vos bien lo planteaste, y además por agentes diversos de esta propia historia. Entonces, donde vos también veo por tu trabajo que estás explorando, digamos, el contacto o el camino de construir otros vínculos, como por ejemplo con los excombatientes o con los familiares, o con tu trabajo en la Facultad de Humanidades, con construir una biblioteca, dar visibilidad a esto desde otro lugar. Entonces, no sé, preguntarte cómo es esa experiencia desde lo personal, ¿no? Que supongo que debe ser un poco más intensa en lo emotivo o en la vida política personal, respecto de lo que significa, ¿no? Abordar esto desde lugares tan disímiles, ¿no? O sea, sin dejar la academia ni la excelencia de todo lo que has dicho respecto de la investigación histórica propiamente. Creo que abre, ¿no?, una multiplicidad de aspectos que son nuevos, completamente nuevos, ¿no? Entonces, eso, no sé si soy clara. Sí, claro, cómo no. A ver, no sé por dónde arrancar, pero por algún lado vamos a empezar. Bueno, yo entro al tema Malvinas un poco de casualidad, pero eso no viene al caso, porque es como algo que estaba por ahí, y la aparición de un par de expedientes en el lugar equivocado lo detonó. Los primeros expedientes que yo veo en Malvinas son expedientes que están alojados en cajas de Santa Fe, de la GN. Están mal puestos. Entonces, digo, bueno, me aparece uno, me aparece dos, parece que tengo que hacer algo. Y así arrancó, hace varios años. Ya cuando viajé en el 17 y en el 18 a España, y estuve tiempo para hacer archivos, y estuvimos en Francia, bueno, ya ahí decididamente iba a los archivos a buscar esto y no otra cosa. O sea que ya estaba decidido a cambiar de tema cuando estaba terminando el libro de Historia y Justicia, que, bueno, si recordás la introducción, digamos, me parece que no tenía un costado político más flaco que este. Es un tema que verdaderamente también exige, decir, aunque vos te ocupes de cómo se administraba justicia en el siglo XVI, XVII, XVIII, cómo se organizaba la República en el XIX, es decir, vos ves lo que hay alrededor de la Suprema Corte y del Poder Judicial, de la familia judicial, etcétera, hoy, y decís 5 siglos al pedo. Y estamos como cuando vinimos a España. Tenemos realmente un republicanismo vergonzoso. Digo, hay muchas cosas de la actualidad de la vida judicial argentina. La sacralización por la cual se han muertas tantas personas, ¿no? Han dejado la vida. Digo, hubo algunas revoluciones, me da la impresión, todos los que hemos pasado por la facultad estudiamos Revolución Francesa, Contrarrevolución, 1848. Parece que nada, parece que todo esto, la sacralidad del juez parece muy, muy intocable, y esto es una cosa muy profunda, muy católica. Bueno, y este tema Malvinas también tiene un halo de sacralidad, pero tiene un halo de sacralidad distinto. ¿Por qué? Porque acá vos tenés gente que está viva, pero que es familiar, por ejemplo, de una persona que falleció en una guerra a la que no pidió ir
pero en la que, por ejemplo, peleó con mucho gusto. Y por otra parte está vinculado a una construcción de un sujeto social que sí me parece absolutamente fascinante en términos de novedad, que es veterano de guerra. La Argentina no tenía veteranos de guerra. Es una cosa nueva. Entonces, yo no voy a trabajar ese tema, pero yo no puedo ser tan insensible de no darme cuenta que cualquiera que tenga alguna vinculación con cualquier cosa que pasó en la guerra va a ver este tema solamente desde ese punto de vista. Ahora, si uno piensa que ese punto de vista es único, está frito, porque vos empezás a hablar con los veteranos, con los hijos, con militares que tuvieron responsabilidad y las visiones que tenés del tema, no solo del tema de la guerra y de lo que pasó después, las visiones que tenés de la historia de Malvinas cambian. Son muy variadas, no hay una cosa monolítica. No es un sujeto inconmovible, que por supuesto tienen internas, pero además tienen una experiencia que todavía la pueden transmitir. Si dentro de muy poco tiempo solo nos van a quedar los hijos, nosotros creo que tenemos que tomar conciencia de eso por una cuestión etaria. Entonces, ese es un punto muy importante en lo que concierne a qué cosas, frente a qué cosas uno no puede dejar de reaccionar. Que no tienen un correlato directo con qué cosa es lo que yo pienso que hay que hacer en la investigación. Porque así como un oficial de la Armada es un profesional, yo también soy un profesional. Entonces, vos sos profesional en tu trabajo, el diplomático es profesional en el suyo y yo soy profesional en el mío. Entonces, el tipo de historia, volviendo a otro, el tipo de historia que yo me propongo hacer está desvinculada del presente, no en que a mí no me importa el presente o a mí no me importa la guerra de Malvinas. No, está desvinculada de la misma manera que yo desvinculé la historia de la administración de justicia en el siglo XVI, XVII y XVIII de la existencia de un poder judicial. En los siglos XVI, XVII y XVIII no se sabía que iba a haber un poder judicial, que iba a mentir diciendo que era independiente. No se sabía. Entonces yo no puedo hacer genealogía del poder judicial. Entonces, en 1767, 1782, 1765, 1791, los conflictos que yo veo los tengo que ver en esa clave, los tengo que estudiar en esa clave, no tengo que contarlos como la prehistoria de lo que fue después. Yo no tengo ningún problema con el que lo quiera hacer de otra manera, pero yo no lo puedo hacer de otra manera que de esta. Eso es un poco bueno, y la primera grieta que tuve que pasar es la mía, digamos. A mí a los 30 años este tema no me interesaba. A mí no me sacaba mucho más de que yo tenía un vecino que casi fue a la guerra. Y eso era todo mi universo con Malvinas. Después, obviamente, entre que vas estudiando, vas conociendo gente, la cosa va cambiando, pero el verdadero clic, digamos, fue en marzo. El clic grande fue en marzo de 2008, cuando fui a hacerle una nota al presidente del Centro de Veteranos de Rosario, Rubén Rada. Fui por media hora y hablamos 3 horas y media. Sí, yo creo 3 horas y media, porque se me acuerdo, se me hizo muy, muy tarde y no podía dejar de hablar con él. Eso cambió mucho mi visión, porque el tipo había estado en la plaza del 30 de marzo, pero lo habían ido a buscar, y esos mismos milicos a los que él ya había ido a putear el 30 de marzo, es cuando le dijeron, tenés que venir, voy. Y un militante, si no recuerdo mal, de un gremio, no sé si no estuvo él en la columna de los cerveceros, algo de eso me había dicho.
Era Gualdini eso, estoy mal, cervecero era Gualdini, no me acuerdo. Pero bueno, era un tipo de joven, muy joven, jovencísimo, pero con una conciencia política. Y me explicó las cosas de otra manera, obviamente yo con una gran ignorancia de muchas cosas, y ahí salté la primera grieta y empecé a interesarme por todo este tema de otra manera. Escribí algunos ensayitos muy chiquitos para chicos, empecé por la superficie. La investigación, ya te dije, fue medio de casualidad y es alrededor de hace 5 años. Darío, muchas gracias. A ver, un poco, perdón, Gualdini yo también creo que era cervecero, pero para aportar algo que no tiene mucho que ver. Acá Sofía nos consulta algo que en realidad está sumamente relacionado con lo que ya desarrollaste, pero quiere focalizar en los documentos. Lo que dice Sofía es lo siguiente: me interesa conocer cómo fue el acercamiento a la temática por parte tuya, pero en relación a la primera búsqueda de documentos. Si bien ya dijiste que un poco te los cruzaste por No, bueno, claro, eso fue el detonante, digamos, sí. Pero digamos, ¿cómo sería esa primera búsqueda documental que hiciste? Y depende de dónde te agarra. Eso. La primera búsqueda fuerte no la hice en el AGN, la hice afuera. La hice en Sevilla, Madrid, Simancas y en la Feria Internacional, en la Courneuve, en París. Y era acumular, sacar, porque bueno, todos saben lo que cuesta estar una semana en Sevilla, lo que cuesta estar una semana en Sevilla, lo que cuesta estar una semana en Valladolid, donde estuvimos más tiempo en Madrid, que es de donde tengo muchísimos documentos. Y a la vuelta seguí con los de acá, también, por supuesto, las bibliotecas, digo por supuesto, porque hay mucha fuente impresa. Y si bien en las bibliotecas de Rosario, y eso me conecta con el otro tema, en la biblioteca de Rosario no hay de todo, hay algunas cositas, o había algunas cositas, estamos tratando de solucionarlo. En bibliotecas grandes, como la Biblioteca Nacional de Madrid, como la Biblioteca de la Casa de Velázquez, como la Biblioteca de Barcelona, la Biblioteca de Cataluña, perdón, la Biblioteca de Cataluña tiene de todo. De todo. Y ahí, bueno, fui apartando cosas, digitalizando algunas, comprando otras, lo que se podía hacer. Y armando dosieres por entrada, qué sé yo. A ver, eso, la organización del material después, bueno, muy, muy personal. Muy personal, porque uno tiene que ver, si uno sigue poniendo fiambre al sándwich, digamos, después no puede abrir la boca, ¿no? Entonces, para poder entrarle a la documentación también hay que armarse estrategias de entrada. Pero la búsqueda, bueno, Sofía sabe bien cómo buscar documentos, así que es un centro que me tira para que yo hable de esto. Pero la búsqueda fue en los archivos por donde andaba. Después, como sabe ella también, buscando por AGN, etcétera. Con la pandemia se habilitaron bastantes cosas digitalizadas. Así fue. No sé si hay otro. Antes de pasarte la palabra, en función de lo que decís, Darío, tengo una consulta. No sé si has avanzado digamos, al periodo británico de las islas, o sea, lo que comienza después del siglo XIX, y en ese sentido, ¿tienen un repositorio, algún tipo de sección específica, o sabes si eso está disperso? Digamos, lo pregunto desde el desconocimiento, digamos, después del 33. Ya, todavía no viajé para ver eso, lo tengo planeado para el año que viene.
tengo algunas cositas del Foreign Office, pero que me lo facilitaron algunos colegas alguna colega que estuvo allí, que se acordó y me pasó cosas. Pero no tengo ninguna certeza. De hecho, tampoco pude viajar a las islas donde hay un archivo, el archivo Jane Cameron, que por supuesto me encantaría conocer, pero vuelvo al tema. Yo no creo que me pueda mover mucho de lo que se llama el periodo español durante un par de años, porque estoy literalmente sepultado bajo una tonelada de fuentes. Es decir, no creo que sea prudente que avance. Tengo que terminar un poco de ver lo que tengo, porque hay mucho material y si no van a quedar cosas sin ver. No estamos hablando de descubrir nada nuevo, estamos hablando de explotar materiales a los que nadie le dio orilla nunca. Desde juicios que ocurrían arriba de los barcos, que me fascinan y que no encuentro el tiempo para terminar de hacer algo, hasta, no sé, la historia de la construcción de la Casa de Gobierno, que es fascinante. Desde cosas micros hasta cosas macro, que tienen que ver también con otras sincronías, como dije, hay por escribir algo conjunto sobre cómo se formularon los ataques casi simultáneos a Filipinas, Cuba y Malvinas. Digo, ahí hay cosas para ver en archivos ingleses también. Por ahora estamos viendo las respuestas, digamos, pero también hay para ver la elaboración de la estrategia imperial, ¿no? Gracias. Bueno, Darío, si no hay más preguntas, te agradecemos inmensamente tus aportes, tu buena voluntad para sumarte a esta tarde y bueno, y sobre todo lo que siempre nos enseñás, todo lo que aprendemos escuchándote, leyéndote y bueno, y eso. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Repito, me parece que lo que han hecho es muy, muy valioso armar este ciclo. Además, me he sentido muy honrado, no solamente por la invitación de ustedes, sino por compartir el espacio con otros tres grandes de este tema. Edgardo, que lo conocí hace poco en el museo, lo fui a visitar, a Buber, que la he leído siempre, y Federico, que también hemos intercambiado mucho los últimos años y aprendo mucho también de todo lo que él hace. Así que gracias a ustedes. Pablo, muy amable por tus gestiones con Sam Bill Gates, y a mis anfitrionas, un beso grande, las quiero mucho. Igualmente. Bueno, Gracias. Gracias a todos los que participaron. Bueno, y quedará grabado esto, ¿no? Sí. Para en el canal de la escuela para aquellos que no pudieron sumarse hoy. Dale. Bueno, hasta pronto, gracias.
siempre me voy a la isla. No sé contra quién pelear. Tal vez luche o me resista. O tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por allá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme cuando empiecen a pelear? Con el casco y con las botas, ni siquiera sé marchar. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados. Ya no hay jueces ni jurados. Solo hay una guerra más. Desde que llegué a la isla, no tengo con quién hablar. Somos miles los unidos por la misma soledad. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. Ya se escuchan los disparos. Entre muerte y libertad, cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. Hizo demasiado frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. No hay mal que no venga al hombre. No hay un Dios a quien orar. No hay hermanos ni soldados. Ya no hay jueces ni jurados. Solo hay una guerra más. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay menos paz. Y cada vez hay
y cada